Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Ya extrañaba grabar en el coche y ahorita voy aprovechando que voy camino a Tulum y dije, vamos a grabar y les quiero compartir algo que Dios ha puesto muy fuerte en mi corazón, porque yo creo que es una actitud que normalmente olvidamos o que más bien ignoramos, y la ignoramos de dos maneras. La ignoramos porque no la sabemos y la ignoramos porque no la llevamos a cabo, a veces con conocimiento de algo que Dios nos enseñó. La Biblia nos enseña que Dios honra a quienes le honran. Y cuando hablamos de honrar tiene que ver con el hecho de que nosotros hablemos bien de aquel que hace las cosas bien, pero no solamente es hablar en palabras, sino que muchas veces tiene que hablar con nuestros actos. Tenemos que hablar con nuestros actos. Y hay una cita que mucha gente usa para consolarse, que está en el capítulo 29 de Jeremías, en el versículo 11, que dice: yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien y de esperanza, que dice Dios, yo tengo planes para ustedes. Y entonces la gente se consuela mucho con esta cita, y ciertamente, pero el otro día, leyendo esta cita y escuchando un par de personas que hablaban sobre este tema, dije, wow, qué importante es entender el contexto de esta cita, porque cuando empezamos nosotros a leer desde el versículo 1 de este capítulo 29, nos está hablando del tiempo en el que el pueblo de Israel estaba cautivo en Babilonia. Y entonces llega Dios y les dice: a ver, cuates, están ustedes cautivos en Babilonia, están ustedes bajo la autoridad de Nabucodonosor, pero por mientras están ahí, dice, construyan casas, cásense, celebren fiestas. Y les dijo, lleven una vida normal, va a haber cosas que no van a cambiar. Dios les dijo, van a estar aquí 70 años. Entonces, y esto es importante porque muchas veces, cuando nos pasan cosas que parecieran incómodas, dejamos de ser quienes somos y dejamos de vivir como estamos acostumbrados, y perdemos nuestra identidad porque nos convertimos en las víctimas de la situación y dejamos de ser hijos de Dios. Pero el objetivo de Dios, cuando les dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, no nada más está hablando de los planes de los voy a sacar un día de aquí, sino tiene que ver con los planes de los llevé a ese lugar a hacer impacto, a que el mundo conozca a un pueblo que aun cuando está siendo esclavizado y aun cuando está sometido, sabe vivir con justicia. ¿Se ha puesto a pensar eso? O sea, Dios les dijo, ahí van a estar 70 años, sobre aviso no hay engaño. Ahora lo importante no es ni que estén sometidos, ni que los voy a sacar, sino que empiecen a vivir ahí en donde están, como verdaderos hijos de Dios. Y yo creo que eso es algo que se nos olvida, porque una de las cosas que nos falta muchas veces es tener en cuenta los principios de la Biblia, los principios que Dios nos pone. Y esto tiene que ver con el hecho de que no estamos acostumbrados a que los principios nos rijan. Pero piensa esto, los principios, por eso se llaman principios, porque van primero. Un principio está primero, al frente. ¿Tiene sentido? Tenemos que tomar en cuenta que los principios, por eso Dios dice, ¿cuáles son los mandamientos? Se lo preguntaron a Jesús y le dijo, amarás a tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Principios. Cosas que pasaron antes de la ley. El congregarse el domingo y tener un día de reposo con el Señor es un principio, no es opcional, va antes que los mandamientos porque es un principio. El diezmar es un principio. La gente, yo creo que la oración más recurrente en las personas es el dinero, pero la gente no está dispuesta a honrar a Dios con sus diezmos, no está dispuesta a honrar a Dios con sus ofrendas, no está dispuesta a honrar a Dios con sus primicias, porque está escrito ahí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros honramos a Dios en medio de la adversidad, cuando nosotros nos atrevemos a vivir de acuerdo como se vive en la casa de Dios, porque esa es la otra, ¿no?
Usted adopta un hijo y lo primero que le va a enseñar a ese hijo es a vivir como se vive en esa casa. Y le está diciendo, sí, te traje por amor, yo te escogí, te traje a mi casa, pero te traje a que vivas como nosotros, no a que vivas como tú siempre has vivido. Yo me acuerdo mucho de eso, cuando hubo un tiempo nosotros en la iglesia en Guadalajara empezamos a atender una casa hogar y teníamos ese conflicto porque la casa hogar nos quería imponer su manera de vivir, cuando nosotros dijimos, no, nosotros te adoptamos, estamos aquí para ayudarte, para servirte, pero te traemos a casa a que vivas como nosotros vivimos. Lo mismo pasa cuando nosotros somos insertados en la casa de Dios por medio de la salvación, cuando reconocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Somos llevados a la casa de Dios. Es lo que dice David en el Salmo 23:6. Y habitaré largos días en la presencia del Señor, en la casa del Señor. El Señor nos dice, te estoy trayendo a que vivas como yo vivo, a que hagas como yo hago, y que los principios te rijan. Y eso es lo que te está diciendo. No importa que estés en opresión, no importa que ahorita estés pasando por un momento incómodo, no importa que ahorita estés en angustia. Todo lo demás tiene que seguir sucediendo y tienes que tener la capacidad, porque Dios la puso en ti, de vivir con justicia como un hijo de Dios, porque eso es lo que honra a Dios. Y cuando nosotros honramos a Dios, Dios nos honra de regreso. Y eso es lo que dice Dios. Hay cosas en tu vida que no se deben de mover. Tus tiempos de oración genuina, tus tiempos de adoración, tus tiempos de lectura y tus tiempos de intimidad con Dios no dependen de tu condición. Son tiempos que deben estar ahí y Dios tiene que ser lo primero. Al pueblo de Israel le dijo, tengo planes para ti, planes de bien y de esperanza, pero le dijo, entre tanto y tanto, no dejes de vivir como se vive en el reino de los cielos y no dejes de vivir como el pueblo escogido de Dios. Si esto no te hace clic, creo que necesitas meterte un tiempo más a buscar a Dios, porque estoy preparando una serie que va a hablar acerca de la diferencia de la bendición y la justicia. La justicia es el favor de Dios que nadie puede evitar, que no depende de nuestra actitud, sino que depende de las cosas que ya están escritas. Lo van a ver, va a estar muy interesante. Cuando nosotros vivimos con justicia, el mundo se rinde a nuestros pies, porque esa es la promesa de Dios. Pero necesitamos honrar a Dios para que Dios nos honre de regreso y que Dios un día pueda decir, este es mi hijo amado en el que tengo complacencia. Y ese debería ser nuestro objetivo. Los dejo porque otra vez ya me fui de largo. Nos vemos pronto. Que Dios los bendiga.